Muy bien, retornamos con más de Decisión 2014. Nos encontramos ya con la presencia, Jorge, del candidato por Fuerza Popular hacia la Alcaldía de Lima. Es Alberto Sánchez Aizcorbe, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Aquí con cierta dificultad, discúlpenme ustedes, pensaba venir un poco más temprano, pero hay muchos años aquí de sufrimiento y se está acentuando eso por el infierno que tenemos de tráfico. El otro día en una entrevista, muy a mi pesar, no llegué. Primera vez que me sucedió eso. Bien, no llegué, uno de los temas que obviamente vamos a tocar, pero quisiéramos iniciar esta jornada básicamente con conocer un poco qué lo motivó a poder finalmente llegar hacia la Alcaldía de Lima, considerándose que también usted, como parte de la experiencia al mando del Distrito de La Victoria, sin duda, ¿no? Muchos se preguntarán cuáles han sido las razones o aspectos a considerar para poder finalmente estar al mando de Lima Metropolitana, ¿no? Bueno, me olvidé primero de agradecer la invitación, estoy muy contento de estar acá. Y a tu pregunta, los arquitectos soñamos mucho, ¿no? Soñamos la ciudad, soñamos nuestros proyectos, nuestras ideas, y desgraciadamente tropezamos con una valla muy alta que es la decisión política. Y eso en general me imagino que en muchas profesiones es igual, ¿no? O sea, uno quiere hacer las cosas y llega un determinado momento que la decisión política no da pase, no funciona, se toman medidas equivocadas, y eso es lo que he venido sintiendo casi desde que empecé la carrera, los estudios y después en la práctica, ¿no? El tiempo que estuve después del terremoto del 70 trabajando un año y medio en CRIRSA, que era la Comisión de Reconstrucción de la zona afectada, un año viviendo en Chimbote, y ver cómo el esfuerzo de 70 profesionales enviados por Naciones Unidas, trabajando todos con mucho entusiasmo, pero las cosas no se solucionan. Entonces, ¿qué faltaba? Incluso la tesis que me recuerdo de bachillerato que preparé era la dificultad de implementar los planes que se hacían. O sea, la falla estaba en la implementación. ¿De quién dependía la implementación? Básicamente de las decisiones políticas. Entonces, con el tiempo, bueno, una serie de experiencias, mucho de periodismo que ejercí en la revista Caretas, en Comercio también, y en otros medios, veía la misma impotencia. Podías escribir, y escribí mucho, sobre la recuperación del centro histórico de Lima, de las joyas arquitectónicas que se iban perdiendo, del descuido de la causa, por ejemplo, de Punchauca, en Caraballo, una casa histórica que ves que se va perdiendo, la Casa Hacienda. Pero ¿cuáles fueron esas dificultades, digamos, que ha tenido, pero que aún así lo ha motivado finalmente Exacto. Entonces, ante todas esas dificultades, dice, bueno, ¿qué pasa si yo soy el político también, el que puede tomar las decisiones? Y eso fue lo que me motivó a dar el paso, ¿no? Y sobre todo la parte o el tiempo en que estuve como presidente ejecutivo del tren eléctrico. Y antes de eso, en el año 2001 y 2002, estuvimos trabajando y con mucho entusiasmo para poner en operación el ferrocarril central, dentro, digamos, del derecho de vía del ferrocarril central, poner el tren urbano entre el Callao y Chosica, ya en forma regular durante el día, y que en la noche pasaran los convoys con concentrados, con minerales, con productos de pan llevar, en fin. Y eso estaba muy, muy avanzado, tanto así que la TDA de Washington, una oficina de apoyo, se entusiasmó mucho con la idea y financió el estudio de factibilidad. Pese a eso, Castañeda no le dio pase. Bueno, pero es una de las propuestas ahora que empieza nuevamente a desempolvar, ¿no? Lo mismo, Andrade se entusiasmó también. Yo he hecho recorrer desde el Callao hasta Chosica a Lourdes Flores, a Alberto Andrade, a Castañeda, todo. Mira, y todos decían que bueno, una vía segregada. Bueno, no está segregada, que es lo que haría falta, pero tú vas a tener un transporte seguro, rápido, sin ningún problema de traslado entre Callao y todas las locaciones que hay hasta Chosica, y posteriormente poder extender ese tren hasta Guadalupe o incluso San Mateo como un tren de cercanías.
Entonces, ese es un sueño que lleva 13 años esperando. Y yo estoy seguro que podemos llevarlo adelante y eso dentro de un periodo. O sea, no necesitas más. Y eso te va a dejar, primero, que el tren no sea un peligro permanente. Porque ustedes han visto cuando pasa el tren va pasando entre viviendas, la gente se cruza, el maquinista va sufriendo muchísimo porque es fierro contra fierro, entonces eso, el fierro contra fierro te provoca frenadas en bastante espacio. Entonces es muy, muy estresante entrar. Yo he entrado varias veces en la trompa de la locomotora para ver cómo se cruzan, ¿no?, delante los autos y el tren. Genera un impacto, ¿no? Sí, entonces segregar esa línea, hacer los túneles por debajo, puentes por arriba, depende del caso, todo eso lo habíamos estudiado. Entonces, esta es la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y además de continuar mi experiencia de 3 años y medio como presidente del tren eléctrico, de comprobar que en este momento y la satisfacción que tengo de que la línea 1 del tren eléctrico esté llegando a Bayóvar, en San Juan del Lurigancho, y te una 34 kilómetros hasta la última estación de Villa El Salvador en 53 minutos. Ya prácticamente estamos desarrollando uno de los temas que obviamente tocamos en el programa Decisión 2014, que tiene que ver con el transporte y aquellos proyectos que se piensa aplicar de llegar precisamente no al sillón municipal en Lima Metropolitana. Pero evidentemente la población, estamos seguros, quisiera conocer de qué otro aspecto motivó a que usted vaya a la candidatura de Lima, porque si bien es cierto, hay un descontento por parte del limeño. Han pasado muchos años y obviamente la Lima, que todos merecemos, todavía presenta algunas deficiencias. Muchas. ¿Cuál cree que en todo caso han sido aspectos que se han olvidado, ¿no?, o se han dejado, o digamos... El problema es que están equivocados. O sea, la solución al transporte equivocada. Tú no puedes resolverlo en superficie. Y lo estamos viendo. Ya cada vez se atraca más el tránsito en Lima. Y va a llegar un momento en que media hora o 3/4 hora estás tú parado, hasta que llegue la policía y desenrede todo. Entonces, ese es un tema. Después está en la ciudad inacabada, donde tú vas, ¿no? Por lo pronto, hay un déficit de abastecimiento de agua de 3 metros cúbicos por segundo de agua potable, que eso hay que corregirlo en estos años, ¿no? Indudablemente no tiene injerencia directa porque ni siquiera puesto en el directorio de SEDAPAL tiene a la Municipalidad de Lima. Pero en fin, eso hay que resolverlo. Hay zonas altas en que tampoco, además de la falta de agua, se han completado algunos otros servicios. Entonces tienes esta ciudad inacabada que va cada vez avanzando más, desperdigándose, y no ha habido un control sobre eso. Y entre los problemas se va parchando las cosas, nada más. Son paliativos. Y arrastrando, ¿no? Y yo ahora, digamos, no he recorrido Lima lo suficiente estos últimos años. Lo estoy haciendo ahora, porque claro, como candidato tienes que conocer, tienes que ver las zonas, entonces me quedo impresionado cómo se ha desarrollado Lima. La falta de espacios públicos es esencial en una vida, porque es el espacio de la comunidad, donde tú te reúnes, conversas con tus amigos, con tus parientes, en fin, sitios no hay, ¿no? Y entonces, una de las propuestas, por ejemplo, en este tema, es tomar el modelo de la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín en este momento en Colombia es un ejemplo. Y los parques biblioteca fueron un factor importante en las zonas económicamente más deprimidas, donde socialmente también había un desencanto, además de la violencia, la droga, la serie de problemas que tenía, lugares donde ni siquiera la policía podía entrar, en años no podía entrar. Ahí hicieron proyectos con la mejor arquitectura, no arquitectura para pobres como se hace normalmente. Yo creo que las escaleritas han servido, pero fue un paso. Pero esa es arquitectura para pobres. O hay que complementarla. Exacto, hay que dar un paso siguiente. Entonces, en Medellín... ¿Cuál sería en todo caso el paso siguiente que propone Escorbia? Bueno, en el caso concreto este de los parques biblioteca. O sea, ¿Serían gratuitos esos? ¿Serían gratuitos? Son gratuitos, están enclavados en la comunidad. Nosotros estamos terminando uno ahora en San Cosme. Ese va a ser el primer parque biblioteca de Lima en el concepto de Medellín. Y es más, ya nos han hecho la transferencia para iniciar también el segundo en el Porvenir. Entonces yo creo que ahí vamos a tener ya no sueños,
sino realidades. ¿Y qué proyectos hay, por ejemplo, con respecto a estos parques biblioteca para esta parte de Lima Este, por ejemplo, que tanta Bueno, fantasía? yo he propuesto que hagamos 4 por año, porque es una inversión, en el caso nuestro, de más o menos 10 millones, 12 millones de soles. Pero en Colombia se ha invertido un poco más, están hablando entre 5 y 7 millones de dólares cada parque de biblioteca. Pero en fin, yo creo que con una arquitectura no tan importante... Sería el primer paso. El primer paso, nosotros tenemos 17.000 metros, casi 2 hectáreas. Ahí, en este centro, ¿qué tienes? Tienes ludoteca para los niños, biblioteca virtual, computadoras para los jóvenes, capacitación en arte, en música, en teatro. Pero tienes yo insisto en el tema de Lima Este, porque finalmente sí, yo sé. es lo que entiendo. Nos por lo pronto, acoge, ¿no? Por lo pronto, el ferrocarril central con tren urbano. Porque a partir de Santa Anita ya empiezan las obras, perdón, de Ate, también empiezan las obras de subterráneo. Entonces eso cambia inmediatamente. Y que incluso ha funcionado, porque cuando había fechas en las cuales no fijaban el sector transportista, esas paralizaciones, se habilitaba el Tren Macho, por ejemplo, y la salida de la entrada de Huaycán, pues era un éxito total, porque en hora punta iban hacia el centro de Lima. Claro, no, y hay justamente una estación tiene que estar en Huaycán. Ayer estábamos conversando dónde estarían las estaciones, ¿no? Las estaciones del tren. Incluso ese 2001 hicimos un pequeño paradero en Huaycán. Está todavía. Se habilitó. Una concreto con un fierro y lo hicimos en varios puntos. Entonces, porque pensábamos que eso ya iba, ¿no? Pero en fin, ese es uno, el que atañe directamente, y el subterráneo. Vas a, desde la municipalidad te subes y vas a estar en 40, 45 minutos en el Callao. Y si después vas a empalmar en el cruce con 28 de julio y la estación, ¿no? Porque el tren baja por 28 de julio, el subterráneo, ahí te puedes ir te conecta con Villa El Salvador. Va a ser el sistema integrado. Empieza el verdadero sistema integrado. ¿Este proyecto pero, incluye solamente habilitar la vía férrea, o también el concepto implica poder también recuperar los espacios? Porque hay zonas donde también es invasión, ¿no? Sí, pero yo he visto incluso estos recorridos que hice con diferentes políticos y todo para demostrarles, tenías toda una ribera que podías utilizar del río. Incluso esos espacios podrían ser lo que usted plantea en el tema de ludoteca. No, eso vamos a ver, ¿no? Porque es la contestación, no quiero dejar sin contestarte. Al hablar de 4 al año, para hacer en un periodo municipal 16 a nivel de Lima, yo les he dicho a los candidatos a alcaldes, con los que tengo contacto de Fuerza Popular, díganme ustedes van a ser los que deben levantar la mano y decir, quiero un parque de biblioteca. Un primer parque de biblioteca, porque se necesitan varios. Y se necesita, además de la construcción, tener un presupuesto de 1 millón de soles al año para pagar a los profesores, darle mantenimiento, porque ahí tienes skatepark, tienes piscina temperada, tienes canchas de diferentes deportes y toda la parte cultural y de capacitación laboral. O sea, Chioleca, por ejemplo, con la academia, va a instalarse. Y la ventaja de Chioleca es que el 90%, un poco más del 90% de los que entran a su academia salen con puesto asegurado, que es lo que es importante, porque tú puedes capacitar, pero lógico, si no tienes dónde ejercer. Entonces, lo mismo en Vania Macías con Ángeles de Uno, o el proyecto de la Orquesta Infantil Juvenil, la Sinfónica, que promueve Juan Diego Flores, toda esa actividad que une a la familia, porque también hay espacio para los que están en tercera edad, ¿no? O sea, no es limitativo. El chico, además, el padre va a saber dónde está el hijo, porque el hijo va a salir del colegio, ya no va a pensar a escaparse por ahí, a estar mataperreando, sino que va a tener una serie de actividades. Claro, se les presenta en todo caso una especie de propuesta para ellos. Entonces, si ustedes promueven desde aquí, y no sé qué candidato va a ser el que gane el distrito, espero que sea Fuerza Popular, pero en ese momento, a quien sea, decirle, queremos un parque de biblioteca, queremos ser ejemplo en Huaycán, por ejemplo, ahora, usted de tener un parque de manifestaba biblioteca. hace unos instantes que ya prácticamente conoce el recorrido de la carretera central. Si bien es cierto, en el sector de Lima Este tenemos un proyecto ya encaminado, como es la ampliación de la Ramiro Prialé, tenemos también lo que es la construcción del puente de Ñaña, ¿no? y otros proyectos que ya de alguna manera se le ha dado ya, digamos, el proceso respectivo.
¿qué otro proyecto se ha considerado? Porque si bien es cierto, cuando pasan en cuestión de accidentes, el de vías, ¿no?, metropolitanas, donde lamentablemente la autoridad local siempre tiende en todo caso, llevar la responsabilidad a Lima. Entonces, ¿qué otros proyectos se ha considerado? ¿Cómo va a ser esa relación para finalmente trabajar bien? El tema de la carretera central es que ya no es carretera, es una avenida rodeada totalmente de urbanización. Eso no debió suceder, pero desgraciadamente esa es nuestra realidad. Lo mismo sucede en varios tramos de la Panamericana Sur o Panamericana Norte. ¿No? O sea, las grandes avenidas, las grandes carreteras deben estar alejadas, como es normalmente. Pero de eso tenemos que partir. Por eso mi interés, y creo que ya a fin de año empiezan las obras del tren subterráneo. Eso va a ser un cambio total. Tú no vas a ver el desplazamiento. Y uno de estos trenes te pasa hasta 40.000 por una primera etapa, después puede pasar más, pero 40.000 pasajeros hora por sentido. Entonces es un volumen enorme de pasajeros que ya no van a sufrir lo que tienen que sufrir ahora. Y si a eso le agregas la línea del tren en tema de transporte, se va a aligerar totalmente la carretera central. Ahora, las estaciones de tren, las estaciones de subterráneo, son las que deben aprovecharse para densificar y hacer proyectos en esas zonas. ¿Por qué? Porque así tienes el acceso más rápido al centro de transporte que te va a conectar con la ciudad y también tienes la facilidad de tener una inversión concentrada. ¿Qué va a pasar con la población que vive más alejada, por ejemplo? ¿Se ha considerado este tema de buses alimentadores? Nosotros tenemos un sistema multimodal que va hasta el mototaxi. Por ejemplo, la primera invasión del Perú fue de San Cosme, en La Victoria. Y ahí mira cómo está San Cosme ahora. Y la única manera de tener movilidad San Cosme es el mototaxi. Si no hay mototaxi, no hay solución. Igual es acá, en Huaycán, algunas zonas altas. Lo mismo, y lo mismo es en el Rímac, en la parte alta. Justamente lo que están protestando ahora porque les han quitado la conexión, ¿no? Yo creo que se va a solucionar pronto, en la zona de la Pampa de Mancay. Entonces, todo esto tenemos que verlo. Y la estabilidad de los taludes, ¿no? Eso es bien importante, porque el tema de seguridad que es muy importante, también pues, quizá el segundo gran problema de Lima. Tenemos que tener, como se está preparando ahora, felizmente, contamos con el general Marco Miyashiro, que va a ser teniente alcalde, no va a ser un regidor más, sino teniente alcalde. Él tiene la experiencia de haber podido detener dentro de su función al terrorismo. Yo creo que ahora es una segunda responsabilidad grande que tiene de controlar. Y por supuesto, hacer un planteamiento de seguridad ciudadana que no ha habido hasta ahora una política. ¿En qué consistiría en todo caso este plan? Bueno, en este momento está en elaboración, porque hay muchas coincidencias con muchos también de las propuestas de diferentes candidatos, como por ejemplo una gran central de inteligencia. Eso es fundamental, la inteligencia criminal. ¿No? Eso es una especialidad, eso no lo podemos hacer ninguno de nosotros que no somos policías. Entonces, esa central y la ciencia de la criminología es lo que hay que trabajar. Y eso hay que dejarlo a los especialistas. ¿Estaría vinculado en todo caso o estrechamente relacionado con el tema del sistema de alerta ciudadana que plantea? Bueno, eso es lo que he visto. Tenemos en este momento, no digamos una moda, pero todo el mundo habla de cámaras, ¿no? Entonces, cámaras, y todos ofrecen cámaras, y vamos a tener cámaras y un centro de monitoreo, y ese centro de monitoreo va a estar conectado con la Policía Nacional. Eso lo vengo escuchando de los 8 años que soy alcalde. ¿Ustedes no piensan así? Pensamos que la cámara es buena, la cámara es necesaria, estratégicamente debe estar bien ubicada, pero no tenemos presupuesto para cubrir la ciudad de 10 millones de habitantes. Entonces hay unas experiencias, y en este momento la tenemos una como piloto, pero en otros distritos también, de la alarma comunitaria, que por una 20ª parte del costo puede cubrir el íntegro de la ciudad. ¿No? Porque yo tenía esa limitación. Este sistema? Es una cámara por cuadra. Ya. O sea, digamos, los 100 metros de una cuadra, ahí tienes una alarma comunitaria, que la manejan hasta 4 y pueden ser más personas en el barrio. Entonces la alarma es sencillamente la alarma que tenemos muchos en las casas, se activa cuando entra alguien. En este caso es el alerta de la población, que eso va a integrar mucho. Ha habido mucho entusiasmo en Apolo, que es la organización donde lo hemos puesto en La Victoria, por participar.
porque ya se sienten parte de la seguridad. Y entonces esos 4 timbres que tienen estas 4 personas, indudablemente son transferibles a la persona que se queda en la casa. Y ha servido mucho, por ejemplo, tengo entendido en en San Juan de Miraflores, para los fumones. Suena la alarma y desaparecen, ¿no? O sea, es muy disuasivo. Claro. Y lo demás ya es un tema de... Porque muchos decían, mira, yo pongo las cámaras, escuché a un candidato que decía, yo sé dónde están, así que las cámaras, en vez de dirigirlas a otro sitio, las dirijo donde están los choros. ¿Pero tú crees que los choros se van a quedar donde está la cámara? No, pues. No, y además el siempre problema de toda la vida, ¿no? La cámara gira, digamos, y cada vez que gira, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente nunca capta en el momento que tendría entonces, que... es, como digo, es necesaria, pero si tuvieras que deseas tener un control grande, el costo es muy alto, muy alto. Entonces, hay distritos que pueden permitirse, así como algunos distritos pueden tener robocots, ¿no? Y tener bastante sofisticado el tema del serenazgo. Yo he hecho varias veces una pregunta y he tenido siempre la misma respuesta. Yo le pregunto a la población, ¿qué prefieren ustedes? ¿Tener 50? Esa es mi cámara, ¿no? Por si acaso, porque de repente estaba hablando. 50 policías bien pagados y preparados o 100 serenos preparados. ¿Cuál sería la respuesta a usted? Si yo les diera a ofrecer, acá el distrito de ustedes, ¿por qué se inclinaría? Yo me imagino que por los policías, que son los que más saben, ¿no? Es la respuesta que me ha dado todo el mundo. Y el tema de accionar. ¿Por qué no limitamos el tema del serenazgo a un apoyo a la policía, ¿no? Y más bien ver la preparación, la debida preparación de la Policía Nacional, que creo que ha sido un poco maltratada estos años, porque yo recuerdo muy bien que ante la inseguridad que existía, sucedía un hecho, ¿no? un robo, y la persona decía, no, yo ya me llamo a serenazgo porque llegan rápido y la policía no llega. Entonces, eso ha sido un maltrato permanente a la Policía Nacional. Yo creo que hay que reivindicar la función de la policía, ¿no? Darle los elementos que necesitan, las herramientas que necesitan, la capacitación y ponernos a trabajar con la policía. Indudablemente la ley te establece una responsabilidad al alcalde metropolitano, que es la planificación, tener una idea o un plan que debe atacarse, pero desde el punto de vista de prevención. Nosotros no somos policías ni queremos ser policías, ¿no? Pero para ello también sería conveniente tener una buena relación con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, porque obviamente podemos tener toda la intención, pero durante el camino a veces las trabas existen, ¿no? Y eso es lamentable, porque no se puede cumplir precisamente con lo que uno Porque no hay una política tampoco clara, ¿no? Los 8 años que llevo de alcalde, han habido, ya no quiero no saber cuántos ministros, cuántas políticas diferentes y cuántos directores generales, ¿no? Entonces hay que ver, ahora hay un ministro muy dinámico, pero que nos ha perjudicado. A nosotros como Fuerza Popular, el ver y decir que había pues 200, no sé cuántos, 400 kilos de cocaína en una camioneta con el logo de Fuerza Popular, yo creo que el ministro ahí tiene que disculparse en algún momento y decir, porque... Bueno, pero está un poco difícil, ¿no? Porque, digamos, es algo soberbio también ahí. Es algo soberbio. Lamentablemente, el tiempo en televisión es bastante cruel. No hemos tenido el tiempo para poder, digamos, conversar más y saber más acerca de los proyectos que tiene, sobre todo para Lima Metropolitana. Esperemos tener alguna otra oportunidad también para poder conocer, ¿no? Digamos, más rasgos de estos planteamientos que tiene precisamente para esta parte de Lima Este, que es lo que más nos interesa. Sí, la parte fundamental es el desarrollo económico, ¿no? Dirán, pues a veces no es tan... un alcalde debe estar preocupado quizá en otros temas más concretos, indudablemente arreglar las pistas, asfaltar las pistas, veredas, pero indudablemente si no hay trabajo, si no hay producción, y eso ha sido una preocupación mía muy grande, porque hay un centro comercial tan importante, un emporio como es Gamarra, que ha empezado de una informalidad muy grande, se está formalizando y tiene un potencial económico enorme. Entonces hay que tener en cuenta el aspecto económico, porque muchos dicen, no, si la Victoria tiene muchísimo dinero, ¿qué hace el alcalde? ¿Por qué no arregla todas las vías de una vez? Sencillamente porque no tiene dinero.
porque heredó primero una deuda enorme y segundo, que si bien como los empresarios, los trabajadores, los habitantes de La Victoria le producen 2.800 millones al año en impuestos al gobierno central, ¿cuánto nos da el gobierno central? 6 millones. Por eso no hace nada. Entonces es una lucha permanente. Y eso sucede en muchos distritos. Con muchos distritos que tienen que estar estirando la mano al gobierno central o la municipalidad metropolitana. Eso debemos cambiarlo. Y eso, para nosotros presentamos un proyecto de ley que desgraciadamente se frustró a último momento el gobierno pasado, para que hubiera un canon. Si yo produzco 2.800 millones, denme de esos 2.800 millones un 5% y yo arreglo todo. Y eso es lo que debemos tener muy, muy en cuenta en todos nuestros distritos, porque sin dinero, sin economía, no podemos avanzar. No avanzas. Sin duda es cierto. Le vamos a dar, digamos, un minuto como el resto de los candidatos para que se dirija también al público. Bueno, disculpen, hablé mucho, creo, y en los temas que quizás más me preocupan, pero indudablemente acá estamos para trabajar, para estar con ustedes, ver el futuro de Lima con optimismo, con alegría. Mañana tenemos una linda marcha y después tendremos otras marchas y una sorpresa que va a pasar por esta zona. Va a pasar por, bueno, no voy a decir por dónde, pero muy cerca de ustedes. Muy bien. Agradecemos entonces la presencia del candidato a la alcaldía por Fuerza Popular, Alberto Sánchez Escorbe, y de esta manera ponemos punto final a la decisión 2014. Así es, que tengan buen fin de semana, nos reencontramos el día lunes. Buenas noches.